Solo el 1% es capaz de escuchar esto antes de olvidar quién es. Todo lo que va a desplegarse ante tus ojos en este momento no es resultado de la casualidad, ni el eco estéril de infinitos algoritmos, ni la fugacidad anónima de la rutina. Si este mensaje ha cruzado tu camino, si mis palabras vibran ahora en la exacta frecuencia de tu conciencia, debes saberlo. Hay fuerzas silenciosas que entretejen nuestros trayectos mucho antes de que podamos nombrarlas. El patrón cotidiano ha sido interrumpido sin que lo sospeches. Una grieta se ha abierto en el tejido invisible de tu día, y por ese resquicio se filtra la amarga sospecha de que hay algo más, urgente y verdadero, palpitando bajo la superficie de todo lo mundano. No sigas adelante como si nada. Esa aparente insignificancia es la llamada hermética. En el instante preciso, la voz interior busca al que no teme vaciarse de certezas. Detente. Sientes esa inquietud súbita que no se puede explicar. Es la insinuación de una verdad demasiado grande para caber en palabras. El roce de la memoria ancestral en tu nuca. El temblor previo al destello. Estás a punto de cruzar una frontera que la mayoría ni siquiera sabe que existe. Aquí, cualquier resistencia racional comienza a ceder. El hermetismo, como un antiguo río subterráneo, murmura desde las raíces de tu mente. Hay secretos burlando tu atención. Hay preguntas más antiguas que tus miedos. En este segundo, el universo se alinea en figuras geométricas que escapan a la mirada distraída. Cada coincidencia es un mensaje cifrado. Cada síntoma de vacío una puerta tras la cual duermes tú mismo, multiplicado e intacto. ¿Cuál es el error que todos cometen y que solo algunos logran esquivar? Creer que un video es solo un video, que una pregunta es solo un pensamiento fortuito, que la curiosidad no es el umbral de lo sagrado. Lo que está por ser revelado sucede primero en el ámbito invisible. La mayoría olvidará este instante, desviando su mirada hacia el siguiente destello artificial. Pocos, muy pocos, permanecerán en la incómoda claridad de la pregunta. Quien no apague ahora su hambre de verdad descubrirá que ningún azar lo ha traído aquí. Si aún puedes sentir cómo resuena el eco de esta frase en el centro de tu pecho, significa que hay una fibra tuya conectada a una antigüedad inalterable, una herencia que sobrevive a cada vida olvidada y que susurra en la penumbra bajo tu nombre. Ahora mismo, en el fondo de tu respiración, algo empieza a moverse. Es un acceso prohibido que se abre solo para quienes no aceptan más máscaras. Ahí, donde las palabras casi no alcanzan y el pensamiento se disuelve, surge el temblor inequívoco de lo eterno, la llamada, la reminiscencia de Todd, el murmullo de los iniciados en sueños, el aliento de la esfinge. Imagina por un segundo que aquello que consideras real es solo un símbolo reflejando otras realidades, y que tu reacción, esta reacción, tan visceral e inmediata, es el primer paso de un rito de paso invisible. Y si cada chispa de extrañeza es el vértice en el que se abren infinitos caminos, se requiere valor no para emprender la búsqueda, sino para aceptar que ya ha sido hallado, no para entender, sino para rendirse y atestiguar. No percibes la urgencia de lo que reluce y la dulzura sutil del peligro. En cada fibra de espacio que te rodea, la conciencia primordial pide ser redescubierta a través de tus ojos.
Pero esto no es un juego ni una fantasía pasajera, es el filo agudo, la frontera donde la mente habitual se desintegra y se abre paso el conocimiento solar. Sin alertarlo, tu respiración cambia, se ralentiza y, con ella, las defensas de tu sistema nervioso. Es aquí donde renace el asombro, el dato, la imagen, la palabra. Todo te ha preparado para cruzar lo que los antiguos llamaron el umbral del gran conocedor. Si sientes ese vértigo, si tus pensamientos se ralentizan, si tu piel se electriza y tus sentidos se agudizan casi dolorosamente, entonces ya ha comenzado el proceso. Pocos soportan este peso invisible. Otros optarán por huir tras el siguiente destello insípido, pero tú, que permaneces y escuchas, intuyes que el hermetismo no es solo un conjunto de símbolos y secretos polvorientos agrupados en códices. Es la ciencia del renacer, la matemática del asombro, el arte de mirar el vacío interior sin sucumbir al miedo. El ciclo comienza. El viaje interior hacia las cámaras selladas de tu conciencia. Déjate arrastrar por la corriente. Permite que cada interrogante se asiente en tu centro como semilla de revolución. Porque solo aquellos que reconocen el crujido del patrón, la aparición improbable de una señal en medio del ruido, son los dignos de pisar la luz dorada donde el tiempo se pliega y el secreto se vuelve evidencia. Ahora ya no eres un testigo casual. El simple hecho de no haber mirado hacia otro lado te ha invocado. Siente cómo la pregunta te penetra íntegro, cómo la emoción y la sospecha te configuran en otro estado de ser. Cuando decidas seguir, cuando la vibración de esta sensación resista a ser sofocada, sabrás no intelectualmente, sino con la raíz misma del alma que un proceso irrevocable ha comenzado. Cada palabra que te acompaña es un entramado elaborado siglos atrás por manos invisibles para este preciso momento. No te precipites, porque la verdadera alquimia no sucede si la conciencia se dispersa. Atiende, respira. Observa cómo el paisaje de tu realidad empieza, sutil pero irreversiblemente, a distorsionarse bajo el influjo de una llamada que no tiene origen ni destino. Si llegaste aquí, eres el elegido de tu propia memoria olvidada. Nada de esto es banal. Quien se detenga a comprender entre líneas reconocerá que la máscara diaria acaba de resquebrajarse. Aquí, justo en la frontera de la inercia y el despertar. La ansiedad se transforma en certeza sagrada. La emoción que te sacude no es debilidad, es la llave, es la promesa. Has sido atendido. Los velos interiores comienzan a caer. Quédate. Y lo que viene será más que una revelación. Será el inicio de tu reencuentro con lo imposible. Imagina, por un instante, que al cerrar los ojos el rumor del mundo exterior se desvanece y solo permanece el eco de tu propio latido. Ese delicado compás que no sabes si te pertenece o si es la respiración misma del cosmos habitando tu pecho. Es aquí, en este umbral sosegado tan familiar y sin embargo tan indescifrable donde el viaje hermético comienza su verdadera apertura y surge la pregunta, tan antigua como la piedra y tan fresca como el rocío, ¿dónde acaba tu piel y dónde comienza el secreto pulso de la existencia? Lo invisible se insinúa entre las cosas. Miramos en la superficie de la vida, los objetos, los rostros, los trayectos cotidianos, una palabra que flota en la tarde, la extraña repetición de una coincidencia, pero el discípulo de la sabiduría ancestral sabe, intuye,
Presiente que nada está aislado ni es aleatorio, que todo lo vivido afuera responde, cada vez con mayor sutileza, a vibraciones y anhelos que laten en el fondo de nuestro ser. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas puertas se abren solo cuando dejas de forzarlas? ¿O por qué una respuesta se manifiesta apenas has abandonado la necesidad de encontrarla? Ahí reside el primer gran enigma. La manifestación y la realidad no son sino espejos translúcidos, hallazgos cuyo origen se hunde en la corriente de nuestro propio interior. Todo lo que experimentas, los gozos efímeros y las heridas que a veces crees eternas no son sino reflejos arcanos, proyecciones de un paisaje interno tejido con sueños alados y nudos secretos. Toma aliento y observa la danza que se repite en cada esfera de tu vida. ¿Es posible, pregunta el hermetista, que el dolor que resuena afuera sea solo la voz, aún no escuchada, que te habita? ¿Es posible que las sincronías, esos milagros discretos, sean el modo en que el universo sostiene un diálogo contigo, a lo largo de la tradición de Thoth y los sabios antiguos? La realidad no es un escenario frío donde la indiferencia reina, muy al contrario. El mundo responde a nuestro ser más profundo, y son tus pensamientos, tus emociones y tus silencios los que modelan la sustancia de lo que aparece ante ti. Una antigua ley, inscrita en las esmeraldas, lo revela sin ambajes: como es adentro, es afuera. Pero ¿cuántas veces hemos transitado por la vida sin sospechar siquiera el poder de esa simple frase? El despertar implica un giro suave, un giro lento y enloquecedor, porque de pronto comprendes que no eres solo víctima de los azares, ni cautivo de los movimientos externos, sino creador a menudo inconsciente de aquello que experimentas. Es quizás por ello que, cuando tu corazón se ensombrece, todo parece oscurecerse, o que, si permites la claridad de un pensamiento elevado, incluso el tiempo parece torcerse y ceder en tu favor. Escucha entonces los susurros. Cuando el universo quiere hablarte, lo hace a través de señales que antes habrían pasado inadvertidas. Un libro que encuentras, una palabra que resuena, una imagen que retorna en sueños repetidos. Pregúntate, ¿qué intentan decirme estas señales? No corras. La prisa mata el asombro y apaga la luz interior. Aprende a permanecer en la pregunta, a contemplar la vida como quien escudriña los glifos ocultos en una pirámide sellada. La mayor parte de los seres pasan por su existencia sin percatarse de que cada acontecimiento es un lenguaje cifrado, un idioma metafórico y sutil a través del cual tu alma dialoga con la totalidad. No sería una forma de locura ignorar el propio idioma del corazón. Imagina por un instante que todo lo que se manifiesta a tu alrededor, las oportunidades, las dificultades, incluso los silencios de los que escapas, son el eco de tus expectativas y temores más velados. ¿Qué ocurriría si aceptaras, sin resistencia, que el universo no es otra cosa que la proyección viviente de tu propio ser en expansión? No es un dogma ni una superstición. Es un modo de estar, de percibir y de leer el mundo. Thoth, el escriba de los dioses, trazaba cada evento en la hoja invisible del eterno presente. Su pluma no distinguía entre adentro y afuera porque conocía la verdad. Toda división es maya. Toda fragmentación es un espejismo. Aquello que crees separado está unidos por cauces invisibles. Lo que juzgas casualidad es, bajo el ojo del iniciado, la expresión matemática de un orden profundo. En este punto del viaje, empiezas a presenciar la sinfonía.
y cada nota es una respuesta a una vibración que emitiste sin saberlo. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que un determinado acontecimiento no podía llegar sino en ese preciso momento? Como si el universo hubiera esperado a que estuvieras preparado. La sabiduría hermética enseña que los ciclos del cosmos son exactos, que ninguna revelación desciende por azar y que cada experiencia, por ardua o sublime, ocurre justo cuando puedes recibir su enseñanza sin perderte. A medida que tu atención se vuelve más penetrante, empiezas a ver el tejido dorado que une los hechos y las emociones, los símbolos y los recuerdos. Es un hilo de Ariadna, un sendero invisible que te devuelve a la raíz. Y si el universo es un espejo tan fiel que solo refleja lo que hay en ti, tus certezas, tus dudas, tus heridas no sanadas, invitándote a transformar el reflejo cambiando el origen. Llegado aquí, la práctica es contemplativa y sagrada. No te precipites a modificar lo externo, pues la labor real es la transmutación interior. Observa, sin juicio pero con asombro, cómo la realidad cambia sutilmente cuando cambia tu presencia. Repara en cómo cada emoción no afrontada se convierte en una sombra en el exterior. Y cómo, cuando integras esa emoción, el mundo mismo parece reordenarse. Esta comprensión es el portal a estados de conciencia que rompen la linealidad del tiempo y desdibujan la frontera entre lo material y lo espiritual. Así, mientras avanzas, cobra sentido la promesa antigua. Nada está separado, todo es resonancia. En la atenta escucha de esa verdad, experimentas la sutil certeza de que tu victoria, aquello que buscas afuera, no es una conquista que te aguarda, sino una llamada que ya vibra en tu interior. El triunfo es nunca un resultado exterior, sino el reconocimiento de la unión perfecta entre el alma y el universo, entre el anhelo y la respuesta, entre la semilla y el fruto que parecía tan lejano pero que crecía en tu corazón desde el principio de los tiempos. Detente ahora. Siente el pulso invisible que sostiene el aleteo de todas las cosas. Date el permiso de habitar el misterio. En ese habitar, entre lo conocido y lo ignoto, se revela el verdadero arte hermético, ser testigo de la danza infinita entre el mundo y tu mundo. Sabiendo que solo cuando ambos vibran al unísono eres, por fin, creador y creación. Espejo y reflejo, pregunta y respuesta. ¿Te atreves a escuchar, en el silencio que sigue, el lenguaje oculto de tu alma y a descubrir lo que la realidad desea contarte? Aquí y ahora, en el umbral donde la realidad parece vacilar, justo cuando el horizonte de nuestros logros parece brillar con una promesa irrebatible, acecha una paradoja ancestral. Una inflexión secreta en el sendero que solo los atentos logran vislumbrar. La energía que nos impulsó, el fuego que nos elevó de la inercia, puede transmutar de aliada a trampa en el instante previo al triunfo. Hay un momento fatal en que el ariete de la voluntad, que derribó muros interiores y desnudó capas de sombra, muestra su límite. Si se insiste en la lucha sin tregua, en el apremio de dominarlo todo, esa misma fuerza se torna opresiva, como la serpiente que, enroscada sobre sí, devora su propia cola y cierra el ciclo sin renacimiento. Así, la batalla desgasta, el filo del esfuerzo se embota en el filo de la obsesión, y el aliento se enrarece. Esta verdad, tan sutil como ineludible, está velada por símbolos desde la antigüedad. El guerrero de Egipto, portador de la corona blanca del Alto Nilo, comprendía que tras la toma de Memphis, en medio del estruendo de los carros y la celebración de la conquista,
Debía aplacar su ímpetu y rendirse ante una fuerza mayor, invisible, inasible, la Ma'at, el equilibrio cósmico que no tolera la extensión infinita del dominio personal. El faraón victorioso, portando el cetro y la cruz alzada, cruzaba entonces el umbral entre el esfuerzo y la entrega, entre combatir y reconocer el flujo superior. Este es el instante donde la sabiduría hermética susurra, como es arriba, es abajo, pero también aquello que alcanzas debe ser soltado para que se manifieste verdaderamente. La alquimia suprema no es solo transmutar el plomo en oro, sino saber cuándo detener el fuego y permitir que el oro se revele en su estado puro, sin forzarlo, sin retenerlo. En la tabla de esmeralda, atribuida al mismísimo Thoth, la frase obra sin forzar y recibirás todo cobra espesura en este momento decisivo. Porque el deseo que motorizaba la búsqueda se convierte, en la frontera de la plenitud, en un peso innecesario, el buscador peruano, en las alturas de Machu Picchu. Relata cómo los antiguos chasquis, mensajeros sagrados al llegar exhaustos al templo, entregaban no solo el mensaje, sino también la carga del viaje, rindiéndose en silencio ante el espíritu de la montaña. Es ahí, en esa suspensión del ansia, donde la verdadera llave gira, y la puerta que parecía hermética se abre sin ruido. La experiencia humana, vestida de 1000 ejemplos, demuestra esta ley metafísica. El escritor, tras años persiguiendo la palabra precisa, descubre que los mejores versos brotan en la serenidad desapegada, cuando deja de presionar la mente y el alma para que renazcan. El ciervo, perseguido sin descanso por el cazador, da un salto extraordinario justo cuando ya no huye por miedo, sino que acepta el destino y se funde con la esencia de la arboleda. Todo culmina en ese punto donde la voluntad cede y el espíritu, conocedor de los ciclos, toma el timón. Eso es abrirse al misterio. En términos de hermetismo, la crisis final es la superación misma del ego guerrero, del yo que conquista, lucha y opone resistencia. Este yo, necesario y noble al inicio, se convierte en un velo cuando la realidad exige una metamorfosis hacia la conciencia regia, el estado del rey interno que, sentado en el trono del corazón, manifiesta sin tensar, atrae sin desear, posee porque ya es uno con lo que busca. El paso de la espada al cetro, de la resistencia al gobierno de sí, es la entrada en un nuevo modo de ser, receptivo, sereno, abundante. Este viraje está cifrado en los mitos profundos. En la historia de Osiris, asesinado y disperso, es Isis quien, con lágrimas y cánticos, no con violencia, recompone el cuerpo amado y lo resucita. No es a través del esfuerzo ardiente, sino de la entrega amorosa y la apertura a lo invisible que nace la nueva vida. Así también, el iniciado recorre la senda de la autoafirmación hasta llegar al abismo de su identidad. Allí, el abismo lo mira y pide, entrégate, suelta tu lucha. Es solo entonces cuando el don se manifiesta, cuando el sol interior se alza sin nubes ante el templo recóndito del alma. En la psicología moderna, este principio resplandece bajo nuevas formas. El atleta que, tras un prolongado periodo de disciplina, halla su mejor rendimiento justo cuando se rinde a la fluidez del movimiento, sin expectativas ni tensiones extra. La música más sublime surge cuando el intérprete ya no intenta controlar cada nota, sino que se convierte en el canal por el que la armonía universal se derrama. Lo mismo ocurre en la alquimia interna. El mago, el sabio,
Debes saber cuándo soltar el atanor y dejar que el oro se condense por sí solo, en la quietud del espíritu. Este giro, esta inversión paradójica, es el riesgo más grande y a la vez el umbral más fértil, porque quien, al borde de la realización, se aferra aún al combate, al control, a la antigua fuerza que lo ha traído hasta ese punto, corre el peligro de quedar encerrado en una rueda interminable de intentos, como Sísifo, empujando su roca montaña arriba, para verla, una y otra vez, regresar al pie del camino. La enseñanza hermética es clara. Llega un punto en que el triunfo pertenece no al que más fuerza imprime, sino al que más profunda confianza alberga en el fluir de las leyes superiores. En la noche oscura del alma, cuando la tentación de resistir y de empujar se hace más feroz, es preciso asentir al misterio. Decir sí al vacío, sí a la posibilidad de que lo anhelado no depende ya de la acción, sino del cese de la acción. Es entonces, en ese abandono intenso y lúcido, que la realidad se pliega y revela su rostro oculto, la abundancia que solo reconoce al heredero verdadero, al que se sabe merecedor porque acepta, porque permite, porque descansa en la frecuencia del todo. Esta es la ciencia de la reina roja y del mago blanco, el secreto solar del iniciado que, habiendo luchado toda la noche con el ángel, al amanecer no pide otra bendición que la de soltar, el privilegio del soberano interior que, levantando las manos en gesto de apertura, deja que el río de la vida lo corone. Allí reside la alquimia suprema, el conocimiento de cuándo avanzar y cuándo quedarse inmóvil, cuándo arder y cuándo ser ceniza fértil, lista para el brote del misterio. Así, en la confluencia de todos los intentos, el sendero exige la sabiduría de la metamorfosis, del guerrero conquistador al rey generoso, del herrero que golpea al artista que contempla, del buscador a quien ha hallado y, por fin, puede simplemente ser, porque lo que se entrega no se pierde, al contrario, es solo en ese acto supremo de soltar, de confiar, de dejarse recibir por la ola del destino, que lo más anhelado encuentra su cauce y su morada en el corazón transfigurado. Aquí, en esta rendición realeza, la genuina victoria clama en silencio su presencia antigua y renovada, en el instante decisivo donde los ritmos internos y externos se funden. La atmósfera se eleva a una vibración impalpable, como si la tela del mundo entero vibrara al compás del corazón arquetípico de la existencia. Es aquí donde la trama invisible de la vida, tan finamente trenzada entre las tramas del tiempo y el espacio, condensa sus mensajes en símbolos vivos, pulsantes, irrepetibles. Refulge en el aire un susurro sutil, el abandono definitivo de las viejas pieles, de los argumentos oxidados, de las identidades construidas como murallas protectoras al borde de la conciencia. Hay momentos donde el desapego no es un acto de renuncia, sino la gran danza de celebración de todo lo que ha servido hasta hoy y ahora. Sin juicio ni nostalgia, se suelta, se libera, se prorroga hacia el misterio floreciente de lo nuevo. Así, la mente vieja se descascara y el yo se despoja de su atuendo gastado. El universo estrecha el cerco, marca los límites de lo que muere y deja paso a lo que germina. Sopla entonces una brisa apacible en medio del huracán. En el centro fecundo del caos, silencio y calma destilan una serenidad tan antigua que solo puede provenir del núcleo mismo del ser. Allí donde la eternidad observa inalterada todo el movimiento del devenir, se siente la paz como un bálsamo,
como ese espacio inmaculado entre latidos, donde el tiempo se suspende apenas lo necesario para aprehender el milagro. En ese intervalo, los sonidos cotidianos se tornan signos, las calles se vuelven rutas de los antiguos alquimistas y los rostros de los transeúntes portan los arquetipos de dioses dormidos, revelando la maraña invisible de la sincronicidad. Cada suceso, por ordinario que parezca, se revela como un mensaje codificado desde planos que han observado y sostenido nuestro caminar desde antes del primer recuerdo. El caos ya no es enemigo, es orquesta. Es partitura de la sinfonía que tú mismo elegiste interpretar sin saberlo. De pronto, el flujo de la realidad se organiza en patrones repetidos, resonancias ocultas que saltan a la vista, repeticiones que confirman que la conciencia misma ha dejado de correr tras lo externo para instalarse por completo en el trono de la observación interior. Tres señales se unen en un punto de clímax innegable. La sensación de haber navegado demasiado lejos de la orilla conocida. La calma inexorable en medio de la tempestad y la avalancha de coincidencias que martillan la realidad. Una y otra vez, hasta fracturar la aparente solidez del destino. No hay escapatoria. El ciclo se cierra y, en ese cerrar, abre una grieta por la que penetra la luz de lo desconocido, arrasando la penumbra de lo acostumbrado con la intensidad de la revelación esperada. Aquí, en el vórtice de las frecuencias, la memoria primitiva del alma despierta. Espirales doradas de conocimiento se despliegan desde la médula de los huesos, como si un archivo sellado desde el origen del tiempo se desdoblara página por página ante el ojo silencioso de la percepción. Allí, en el abismo fértil donde se cruzan líneas de sangre, memoria y espíritu, la sabiduría contenida en antiguas tablillas de Thoth, las geometrías esmeralda y los mitos cifrados en los dioses olvidados de Egipto, resuenan en los sueños, en los anhelos y en la compulsión inexplicable a trascender. Todos los secretos guardados celosamente por la tradición hermética, todos los mantras, las fórmulas y los sellos, laten en el pulso de cada célula y se manifiestan como presentimientos inapelables, como certezas sin causa, como saberes que sobreviven a toda lógica. Todo triunfo, toda potencialidad, todo arcano dormido han sido grabados, desde siempre, en el tejido mismo del ser. La victoria puede parecer distante, pero aquí, en la cúspide emocional, revela su verdadero rostro. No es conquista externa, no es logro acumulativo, sino el reconocimiento de una herencia cósmica alojada en el linaje del espíritu humano. Algo en el fondo de la mirada se enciende, una antorcha primal que ilumina la ruta por la cual el pasado, el presente y el futuro se abrazan en una instancia perpetuamente presente, nutriéndose unos a otros en un ciclo de alquimia interior. El temblor de esta conciencia amplificada se traduce a lo cotidiano de manera arrolladora. Los pasos ya no son inocentes. Cada acción, palabra o silencio adquiere peso de signo y de destino. Manos que saludan, miradas que se cruzan, encuentros y despedidas. Todos se reconocen espejos de la vastedad que nos habita. La individualidad se disuelve y el pequeño yo se reconoce a sí mismo como una chispa danzante en la hoguera inextinguible del uno. Donde antes hubo soledad, ahora emerge el eco interior de tribus antiguas.
de pactos sellados en la noche de los tiempos. Así, la conciencia despierta a la certeza de que no camina sola, que lleva la huella de sus ancestros y el soplo de sus descendientes en cada respiración. En este punto de intersección, la vida entera canta. No hay fragmentación. Todo está incluido en la sinfonía del despertar. El dolor y el júbilo, la duda y la fe, las pérdidas y los hallazgos, bailan juntos en un vals de aceptación exquisita, la identidad. Antaño atormentada por la gangrena del control, suelta su armadura y se expande, abriéndose como un loto bajo la lluvia de oro de lo inexplicable. El sendero ya no se recorre bajo el imperativo de ganar o de huir, sino en celebración de la autenticidad, en veneración por el misterio que, paradojalmente, da sentido a todas las respuestas. Las grietas en lo real se convierten en portales. Allí donde lo viejo parecía oprimir, ahora se filtra la promesa de lo nuevo. La tormenta no es el enemigo, es la fuerza que perfila el diamante oculto en la aspereza del momento presente. El despertar a la profundidad esencial no requiere ahora palabras ni argumentos, es un estado que impregna cada fibra, cada molécula, cada soplo de vida, y al descender en el abismo propio, se revela que el fondo nunca estuvo vacío, sino colmado de luz antigua, palpitando en silencio esperando ser reconocida. En la cúspide vibracional de este tránsito interno, la percepción se expande hasta abrazar la paradoja de lo múltiple y lo único. El microcosmos y el macrocosmos se miran sin distancia. Tu respiración dibuja constelaciones. Tus decisiones reformulan la arquitectura invisible del destino. La herida se convierte en signo sagrado. La sombra en aliada fiel. Estás aquí, en el filo místico donde todo se concentra y todo se disuelve. Consagrado a la tarea más noble, dar testimonio consciente de la propia transformación. Así se culmina la travesía hacia el fondo de la conciencia, donde nada es externo ni ajeno, donde el misterio de la vida y el fulgor del alma se funden como una sola vibración indestructible. En el silencio que sigue a la tormenta, la esencia se reconoce a sí misma, inmutable, infinita, completa. Aquí yace el verdadero poder, la capacidad de mantenerse despierto en medio de cualquier realidad, con la certeza serena de que todo, absolutamente todo, estaba aguardando tu despertar. El instante de la integración es semejante al rito final en las cámaras profundas de la Gran Pirámide, donde todo saber abstracto es invitado a descender desde los astros etéreos y coagularse. Por fin, en la carne, en la sangre, en los filamentos más sutiles del sistema nervioso, la memoria ancestral de los misterios resuena en cada célula. Tal como enseñaba Todd en los salones del templo, todo conocimiento es letra muerta si no es precipitado como la sal del mercurio alquímico al cuerpo y la vida cotidiana, convirtiendo la mente en urna sagrada y el corazón en altar viviente. Así, la promesa del hermetismo se revela. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y viceversa. No como una máxima estéril, sino como un mandato encarnado. El viaje no se consuma en visiones sublimes o en arrobamientos pasajeros. La verdadera transmutación acontece cuando la conciencia, templada en el crisol de la quietud, aprende a dialogar con sus futuros posibles desde el presente eterno. Es en el susurro silencioso del alma donde comienza este ejercicio hermético. Sentarse en la penumbra o la luz suave, abandonar el constante tirón de las imágenes externas y
guiados por el principio de correspondencia. Entablar una conversación íntima con la proyección más elevada y luminosa de uno mismo. No se trata de preguntar o de rogar, sino de afirmar la existencia de aquello que ya ha sido realizado en el reino de las causas. Se convoca deliberadamente a ese doble glorioso. Se lo mira como Isis contempla la imagen de Osiris restaurado, y se permite que un reflejo de eternidad descienda en ondas sobre el propio pecho. La voz que retorna de ese encuentro no es la voz del deseo insatisfecho, ni del ansia de controlar los hilos del devenir. Es la certeza suave, la evidencia secreta de que, al integrar en el presente los atributos del futuro, la línea del tiempo se pliega en un instante de oro, sellando la promesa de la alquimia interior. En este trabajo, el registro consciente deviene el grimorio fundamental. Así como los magos antiguos trazaban símbolos y palabras de poder para anclar las potencias del espíritu, el escriba moderno graba en su cuaderno las señales, las coincidencias orquestadas, las intuiciones súbitas que caen como pétalos sobre la superficie de la vida diaria. Cada anotación es un acto de magia consciente. Se atestigua la realidad de los puentes invisibles entre mundos. Se da fe de la sincronicidad. Se recoge en el cáliz del lenguaje aquello que el universo ha dejado caer como pan sagrado. Al acumularse estas pruebas, el intelecto tradicionalmente escéptico y fragmentador comienza a plegarse ante la evidencia de que la realidad responde, y la fe, lejos de ciega, adquiere la inteligencia profunda de la certeza experta de los antiguos gnósticos. No basta, sin embargo, con escribir o contemplar. La práctica más sutil y, a la vez, más intrépida consiste en esculpir una vigilancia despierta y no reactiva. Observar el flujo de los pensamientos, las aristas del miedo, las contracciones y expansiones del ánimo, y sostener esa mirada como un sacerdote sostiene la lámpara sagrada, sin cargarla de juicio ni de resistencia. El arte egipcio del Ma'at, el arte del equilibrio, del discernimiento y de la justicia interior cobra aquí su real significado. No destruir, no aferrarse, sino ir más allá del vaivén constante de la mente mortal, manteniendo el centro inalterado, como el obelisco que permanece erguido mientras la tormenta gira alrededor. El miedo, entonces, es transmutado, ya no enemigo, sino mensajero. Una sombra que señala el umbral de una capacidad aún no abrazada por la conciencia. A través de estas acciones, el diálogo con el futuro, el registro fiel. La observación sin atadura aumenta lentamente la frecuencia vibratoria del propio campo interior. Los antiguos alquimistas hablaban de la coagulación como la fase final. El espíritu hecho materia. La idea convertida en sustancia no es un proceso instantáneo. Cada experiencia, cada pequeña epifanía anotada y atestiguada fortalece invisibles filamentos en el entramado del ser. Hasta que la antigua identidad, otrora rígida y temerosa, cede por fin ante la realidad expandida y permite que lo impensado irrumpa en el ahora. Un escalón secreto ha sido construido. De pronto, lo que antes parecía milagro se inscribe como cotidiano, y la vida se alinea, sin esfuerzo, con los designios del alma. En esta danza, la integración absorbe y trasciende todas las polaridades, como el buey Apis reflejando el influjo lunar y solar en el Nilo, como el Ankh trazando el sendero entre nacimiento y muerte. La conciencia despierta se convierte en un puente viviente entre lo visible y lo invisible, entre lo profano y lo sagrado.
Todo lo transitado se convierte en iniciación, y la realidad aquella que parecía tan sólida y opaca se revela. Finalmente, maleable y dúctil como el cera bajo el cálido sol de Tebas, en el ejercicio de la presencia hermética, la raíz del sufrimiento se desarticula. La mente se acostumbra a ver cada evento como símbolo y cada obstáculo como materia prima para la gran obra, la magnum opus. El aprendiz, al cultivar estas prácticas, comienza a advertir el surgimiento de una coexistencia insólita, la certeza interior, serena y expandida, acompaña los contratiempos del mundo externo sin ser arrastrada por ellos, y todo lo necesario parece acudir amigos, recursos, intuiciones como ecos de un pacto silencioso tejido en planos invisibles. Así, el sendero hermético atraviesa la paradoja, acción y quietud, certeza y juego, poder y entrega, bailando en armonía invisible. El compromiso es radical, pero silencioso. Consiste en la determinación diaria de testimoniar la magia, aunque sea en lo más ínfimo, y de no abandonar la observación lúcida cuando el oleaje de lo desconocido sacude la barca del ego. A medida que avance la integración, la antigua división entre el sujeto y el universo yo y lo otro empieza a desvanecerse. El silbido de Thoth escanciando la copa del saber se escucha, pues, en el propio diálogo interno, y las palabras de poder ya no son ajenas, sino parte de la respiración consciente. El universo revela la multiplicidad de sus rostros cuando la percepción se purifica y el testigo interior permanece encendido. Aquí la fe se interioriza como ciencia, y la ciencia, al ser experimental y sentida, se reconoce como hija legítima de la gnosis. El último acto, entonces, consiste en la fusión de los planos. El corazón, templado en la ecuanimidad, se atreve a actuar sin temor a perder, y la mente, alineada con la visión clarificada, abandona la compulsión del logro para instalarse en la certeza silente de quien fue iniciado en los misterios mayores. Cada respiración, cada gesto, cada pensamiento deviene arco y puente entre los mundos. La vida se convierte en un ritual incesante, en una alquimia que no excluye nada, y en la que la materia cotidiana es digna de ser transmutada en oro consciente. Así, el viaje hermético revela su naturaleza más secreta. No se trata de acumular misterios, sino de vivir su integración hasta que la existencia entera se revele como un oráculo abierto. Un texto viviente donde la sabiduría, transfigurada, se hace carne y destino. Lo práctico es también lo sublime, lo sutil, lo inmanente, y en cada paso, la conciencia, perfilada a la imagen del demiurgo, confirma con su propia experiencia aquello que los antiguos grabaron en piedra y en pergamino. Solo el iniciado que vive, siente y plasma los misterios en su piel se vuelve, por fin, un verdadero hijo de la luz. En este instante, cuando el pulso del tiempo se dulcifica y la respiración se sitúa justo en la frontera entre lo conocido y lo que aún no se manifiesta, es posible reconocer el eco sutil de las sendas antiguas que susurran bajo nuestro presente, el murmullo de la serpiente alada, el primigenio lenguaje de las estrellas, se eleva ahora como una música apenas audible, tan íntima y profunda que solo puede ser reconocida por el corazón que se ha despojado de sus armaduras y se permite la vulnerabilidad de la escucha. Has recorrido el crisol, cada símbolo ha resonado en tu interior con la huella secreta de tu linaje álmico. Las pruebas, los espejos y los silencios, todo ha convergido. Y ahora es el tiempo del reposo sagrado.
allí donde se diluyen las fronteras entre lo que creías ser y la posibilidad vasta de tu ser real. Quizá, al cerrar suavemente los ojos, sientas la energía latente de los antiguos misterios danzando a través de tus venas, como si cada célula recordara lo que la mente desdeña, que eres testigo y artífice a la vez, pájaro y vuelo, guardián y umbral. Siente ahora, con honestidad radical, el delicado soplo de completitud. No es un punto final ni tampoco una cima, sino una invitación a la alquimia continua, transformar las pequeñas rutinas en rituales, convertir cada duda en un portal de compasión y abrazar la incertidumbre como el cofre donde duerme el oro vivo del autoconocimiento. Recuerda cómo la sabiduría de Thoth se entrelazaba con los ciclos cósmicos. Cada gesto tuyo, por minúsculo, puede tejer destinos. No hay separación entre lo aparentemente mundano y el fulgor eterno de tu esencia. La llave para penetrar más allá del velo está en la forma en que respiras este preciso segundo, en la calidad de tu presencia ante el misterio cotidiano. Permanece, aunque sea por un instante más, en el intersticio donde los pensamientos aún no han tomado la forma de palabras. Ahí donde el aire adquiere densidad espiritual, donde el sentido de realidad se expande y la perspectiva se vuelve circular, sin principio ni fin. Aquí los símbolos no precisan ser descifrados, sino absorbidos, como el rocío por la raíz sedienta. Puedes percibir cómo la sutileza de tu vibración altera la atmósfera a tu alrededor. Es en esta conciencia renovada donde la magia se vuelve tangible, no como prodigio externo, sino como la delicadeza simple de ser aquí. Despierto, íntegro. Así, todo se reduce y se eleva a la vez. Una sola palabra, un solo suspiro. La nota cristalina que inicia la sinfonía de un nuevo ciclo. La transmutación ya ha comenzado. No existen caminos ajenos, porque toda experiencia vivida, aceptada y honrada se adhiere a la urdimbre de tu cuerpo etérico, y lo real, lo verdaderamente real, es la manera en que eliges mantener viva la chispa que hallaste en las profundidades de tu viaje. Mientras el mundo danza en sus cambiantes reflejos, tú encarnas la calma, el eje donde gira el mandala cada noche y cada amanecer. No se trata de una claudicación o una rendición al vacío, sino del reconocimiento humilde y portentoso de tu papel como danzante en el gran teatro del cosmos. Sigues los pasos de los alquimistas de ayer, los filósofos que susurraron los secretos del sol y la luna. ¿Y de cuántos, en el silencio, osaron iluminar el propio abismo? Has sentido el peso de la ambivalencia, el perfume de la nostalgia por lo olvidado y la dulce amargura de lo que aún no se revela. Todo esto se une, ahora, en el crisol de tu memoria y se convierte en fuego fecundo. Deja reposar las inquietudes durante unos latidos. Permite que el agua pura de tu conciencia informe, sin distorsiones, la raíz de tus intenciones. La sabiduría de las eras no es reliquia enterrada. Es un manantial que brota cada vez que un ser humano decide apartar la niebla de los condicionamientos y mirar, con la mirada serena, al firmamento interno. Adéntrate en tu templo secreto y observa. Qué preciosas verdades flotan sobre el lago sin nombre, custodiadas por el loto del silencio. Permiten que la respuesta surja sin apremio, como surge el alba, sin violencia entre la noche y el día, en un tránsito natural, sin drama.
A medida que te adentras en el pulso de esta presencia, los esquemas mentales se relajan y tu campo energético se expande. Es probable que, en el suave resplandor del nuevo estado, adviertas resonancias imprevistas, sincronicidades que, ahora, carecen de extrañeza y se vuelven compañeras cotidianas, inspiraciones que, lejos de perturbar, acarician y fecundan tu creatividad. La confianza profunda germina, silenciosa pero sólida, y el sendero se alfombra. No por un designio externo, sino porque es tu paso el que es a cada vez más congruente, más alineado con la melodía universal. No pretendas apresurar la llegada a ninguna meta. El sendero espiritual nos enseña la tradición hermética. Se despliega como el libro sin fin de los antiguos escribas. Cada página es revelación y espejo, enseñanza que solo se comprende plenamente cuando se vive. Así, aprende a fluir con el río subterráneo de tu intuición, confiando en que la misma fuerza que ahora te susurra aquí, te guiará hacia los escenarios y aprendizajes necesarios más adelante. Nada se pierde, nada se desperdicia, hasta el error, hasta la caída. Se transmutan en oro mental cuando son abrazados desde la conciencia. Honra, entonces, este cierre, apertura. Deja que la gratitud sutil envuelva tu energía como un manto iluminador. Siente, sin discurso ni argumento, la diferencia que habita en ti desde tu primer contacto con este mensaje hasta la plenitud de este presente. Hay memorias despertándose, otras disolviéndose, y una corriente de vitalidad palpitante que te invita a continuar. No hay urgencia. No hay medidas externas que calibrar. Solo el hilo invisible y sabio que une cada búsqueda genuina con el pulso del todo. Ahora sabes que el hermetismo no es doctrina distante ni retórica estéril. Es un arte de vivir, de estar, de mirar. Es un idioma de la frecuencia que tejemos unos con otros en la ceremonia diaria de existir. Has germinado la semilla. El jardín invisible ha comenzado a florecer en ti, y con cada acto voluntario de presencia, amor y observación, abres portales para los muchos que vendrán después de ti. Aquí acaba el ciclo formal, pero el auténtico viaje se extiende hacia donde tus pasos, tu atención y tu anhelo quieran llevarlo. La capital de los sabios está en el centro de tu pecho. Los portales del despertar horadan el aire de cada noche y de cada día. La pregunta, hoy, ya no exige respuesta, solo apertura. ¿Qué nueva melodía se revelará en ti, ahora que la claridad ha disuelto las tinieblas? Sé el testigo, sé el alquimista, sé la voz que calla en reverencia ante la maravilla de estar plenamente aquí. Marca tu presencia en este espacio sagrado y comparte tu vibración, porque otros corazones, quizás más cerca de lo que imaginas, esperan escuchar el eco de tu despertar. Que el camino continúe abierto, vibrante y fecundo.